Muy buenos días, familia de Dios. Qué bueno que estamos en el mejor lugar, en la casa de Dios. No puede haber un lugar debajo del cielo mejor que estar en la presencia de Dios. Y cuando estamos en la casa de Dios, en la casa de Jesús, estamos en la presencia misma de Dios. Y quiero invitarle para leer un versículo aquí en el libro de Filipenses capítulo 4. Libro de Filipenses capítulo 4. Y el versículo 5. Y leemos estos pasajes debido a los diversos problemas que estamos confrontando todas las sociedades del mundo, los dolores y la tristeza. Dice Filipenses capítulo 4 y el versículo 5. Dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Dice: el Señor está cerca. Dice que vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Y nos dice también el libro de Proverbios capítulo 25, Proverbios 25, 11. Dice la palabra de Dios: manzana de oro con figura de plata, es la palabra dicha como conviene. Y dice también el 15, 23, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Así que, familia de Dios, estos versículos nos exhortan a nosotros para que en estos días difíciles que vive nuestro país y todas las naciones del mundo, donde hay tanta muerte, tanto dolor, tanta tristeza, tanto desamor en el mundo, porque hay mucho desamor. Qué bueno que el Señor, dice el libro de Romanos, capítulo 5 y versículo 5, que Él ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. No es que ha puesto solamente, sino que lo ha derramado. Entonces, si ha derramado amor en nuestros corazones, para que nosotros seamos capaces de compartirlo y poder contribuir a disminuir ese desamor, toda esa tristeza, toda esa intolerancia que ha embargado el mundo. Ustedes han visto lo que está pasando en nuestro país, en todos los países del mundo, y donde no hay tolerancia, donde cualquiera, hasta por una mirada, se le da una puñalada a uno, ya nadie soporta una palabra. Pero la Biblia dice que vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, nuestra amabilidad. Hablaba yo con el hermano Roberto y decíamos que muchas veces cuando hablamos de dar, mucha gente inmediatamente se agarra al bolsillo porque piensa que es dinero. No, pero se pueden dar muchas cosas, se pueden dar caricias verbales, todo dentro del respeto y la ética. Se puede dar un abrazo, las damas pueden abrazarse, los hombres podemos darle un abrazo, podemos decirle: tú estás muy elegante, tú estás muy bonito. Podemos decir eso, familia. Podemos dar un saludo, podemos practicar la hospitalidad. Tenemos que acostumbrarnos a darnos amor, que eso es lo que Dios quiere, porque Dios es amor. Así que con esto en mente, familia de Dios, vamos a implorar la presencia de Dios en medio nuestro. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, Señor, y honramos tu nombre hoy y siempre, Señor, porque usted ha sido bueno, es bueno y seguirá siendo bueno con nosotros, aun sin nosotros merecerlo. Gracias, Señor. Oramos también, mi Dios, a esta hora por el perdón de nuestros pecados. Oramos para que perdone nuestras iniquidades, Señor, y oramos también por tu pueblo en la ancha faz de la tierra, Señor. Donde quiera que los hijos y las hijas de Dios se reúnen, oh Padre, que usted puede estar ahí con ellos y con nosotros también, Señor, y que se junte con nosotros y Señor, y nos recuerde, Padre, que usted nos ha dotado de todos y cada uno de los recursos que nosotros necesitamos para ayudarnos nosotros mismos y también para ayudar a otros. Ayúdanos, Señor, a que podamos ponerlo en práctica. Bendice, Señor, y sigue sosteniendo esta iglesia y nuestras iglesias, nuestros pastores, Señor, tu pueblo en general. Oh Padre querido, y también imploramos nosotros en esta mañana, que si alguna persona está aquí en esta mañana y todavía no le ha recibido, no ha abierto su corazón a usted, Señor, oh buen Dios de la gloria, que tu Santo Espíritu lo inquieta a tal punto tal que no salga de este lugar
sin haber abierto su corazón a usted, Señor. Oh Padre, que nosotros podamos salir de aquí henchidos de tu Santo Espíritu, Padre. Que usted tenga piedad y que si alguna persona está en medio nuestro, nosotros mismos o nuestros familiares, con enfermedad o con quebranto, Padre de la gloria, que conforme a su misericordia, que usted tenga bien suplir esa necesidad. Pero ante todo la salvación. Padre, en su mano nos encomendamos. Damos gracias por todo. En el nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Bueno, siempre cuando yo veo, estoy entrando por la puerta, esta puerta, me siento feliz. ¿Sabe por qué? Porque durante la semana entera, en las calles, en el hospital, no importa el lugar que uno va, escuchando muchas malas palabras, ¿verdad que sí? Pero más cuando llegamos aquí, vamos a escuchar ¿qué? La palabra de Dios. Pues te invito a ponerse de pie y vamos a entonar la primera canción que dice Más allá del sol. Más allá del sol. Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión, cual alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, de pruebas rodeado y de tentación, pero a mi lado viene consolando el bendito Cristo en la turbación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, en un lugar donde tú y yo no podemos ver, pero Cristo está preparando un lugar para cada uno de nosotros. Amén. Pues vamos a seguir cantando otra canción que dice: me postro hoy ante ti. Me postro hoy ante ti y puedo
defensor, mi redentor, Dios te necesito. En cada segundo, Dios necesitamos. Amén. Pues vamos a seguir con otra canción y terminar esa parte con esa canción que dice: no valgo por mi posesión. No valgo por mi posesión, ni porque fuerte sea yo, sino en el precio de su amor en la cruz. No valgo por ser muy capaz, ni por perder, ni por ganar, sino en la sangre que vertió en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. La fama y juventud se irán, como la flor que hoy está, mas vida eterna tú nos das en la cruz. Yo no me jactaré en saber, ni en opulencia ni poder, mas yo me jactaré en Jesús en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. Esta verdad confieso hoy, de dignidad indigno soy. Tengo valor, pues me compró en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. Tenemos valor porque Cristo nos compró. Amén. Gracias por ayudarnos a cantar, así que puede sentarse. Bueno, quiero decir bienvenido a todos que están aquí en la iglesia esta mañana. Y también si hay alguien que nos visita por primera vez, puede levantar su mano y se presenta con nosotros. Al parecer que no hay nadie que nos visita.
Es decir, todo ese grupo es de la casa. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a nosotros mismos. Muy bien, excelente. Ahora llegamos a la memorización. El versículo de la memorización por esta semana está en Marcos 6, versículo 34. Marcos 6, 34. Si hay alguien que lo sabe, simplemente levanta la mano. Ok, un momento. Hermano. Marcos 6, 34. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Marcos 6, 34. Amén. Miren, hermanos, yo quiero cuando llego a la edad de ella para tener esta misma memoria. Amén. Pues, hermano Ramón. Marcos 6, 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud. Y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque estaban, porque eran como ovejas sin pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Marcos 6. Amén, excelente. Otros. Ok, no hay más. Espero que el próximo domingo nosotros podemos aprender el versículo y decir. Bueno, vamos a leer el versículo juntos, que está en Marcos 6, 34. 1, 2 y 3. Marcos 6, 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Marcos 6, 34. Qué bella esa palabra. Amén. Pues en este momento pueden observar en la pantalla. Dice jueves virtual. Todos los jueves, por ahora, estamos pausados un poco en la iglesia de tener culto aquí, pero lo tenemos virtual. ¿Quién está asistiendo los cultos virtuales? Excelente, hay muchos que están asistiendo. Entonces, este jueves vamos a tener otro link donde va a haber un pastor que va a predicar la palabra de Dios con nosotros. También no se olvide la ofrenda allá en la mesa. Después del culto, no se olvide su promesa de fe y también la ofrenda general para los gastos de la iglesia. Ahora, en este momento, los niños pueden bajar. No sé quién, le toca con la hermana. Excelente. Ok, ahora llegamos al momento de escuchar la palabra de Dios. También en la pantalla dice, Dios te está llamando, pero no por su celular. ¿A través de qué? A través de su santa palabra. Amén. Así que el pastor Elías puede pasar. Esto es tuyo, mi hermano querido. Gracias. Muy bien. Bendito sea el nombre de Dios. Familia, muy buenos días nuevamente. Y nuevamente es un gran placer para mí, un honor, un gusto poder tener esta buena oportunidad de estar en la casa de Dios para alabar y bendecir su nombre y continuar aprendiendo un poco más
de quién es Dios y lo que Dios espera de nosotros. Así que con esto en mente, familia de Dios, le voy a suplicar que si son tan amables, busquen el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, el capítulo 5, del versículo 27 al 32. El Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 27 al 32. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vamos a orar, familia. Amante Dios, que moras en las alturas de los cielos y en todos y cada uno de los corazones que te hemos recibido, queremos desde lo más profundo de nuestros corazones bendecirte, alabarte y glorificarte y seguir, Señor, dándote toda la honra y toda la gloria. Suplicar, mi Dios, que sea con nosotros en esta mañana, Padre, y que no sea yo sino usted a través de mí, que sean sus palabras, Señor, y no la mía, mi Dios. Hasta el punto tal que si alguien ha venido a esta tu casa, se reúne frecuentemente en tu casa, pero no te has recibido todavía, que hoy pueda ser el día de salvación para esa persona y que tu pueblo sea grandemente edificado. Señor, gracias por nuestro pastor Eric, por su familia, por todo y cada uno de los pastores, misioneros, iglesias que predican la sana doctrina. Gracias por este hermoso grupo. Gracias por tus hijos y tus hijas que hoy se han dado cita aquí, Señor, entendiendo de que estamos en bancarrota espiritual, de que necesitamos su presencia, Señor, en medio nuestro. Señor, en su mano nos encomendamos y damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Familia de Dios, el título de este mensaje es entrega total. Entrega total. ¿Cómo es el título del mensaje, familia? Entrega total. Aquí nosotros hemos leído este pasaje, pero empieza diciendo el versículo 27. Dice: después de estas cosas salió. Obviamente que está refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Dice que después de estas cosas que habían acontecido antes, Él salió. Y nosotros sabemos por el mensaje de la semana pasada, del domingo, que aunque estamos nosotros en el libro de Lucas y el domingo pasado estuvimos en el libro de Marcos, pero que esas cosas que estuvieron aconteciendo antes de que Jesús saliera y viera a Leví, no era otra cosa sino que esos 4 amigos que tuvieron la compasión y la misericordia necesaria para agarrar a este hombre inválido que no se podía valer por él mismo y experimentar gran piedad y misericordia con él. A ellos no le valió que esa casa estaba saturada de gente, tanto dentro como fuera. Ellos se lo ingeniaron y nosotros conocemos muy bien la historia de cómo ellos subieron a este hombre por el techo
y lo llevaron a la persona correcta, porque dentro de esa casa, esa era la casa de Jesús. Entonces lo llevaron para que Jesús le diera salvación y también le diera sanidad. Después que Jesús termina esta tarea evangelística, esta tarea de sanidad en la cual él estaba inmerso, él no se quedó de brazo cruzado, ni se quedó en la casa cenando, ni nada por el estilo. Jesús salió y siguió adelante con ese proyecto de salvación y evangelístico que él había llevado a cabo y que lo sigue llevando hoy a través de su Espíritu Santo y de su palabra. Dice, después de esta cosa salió y vio a quién. Vio a un qué. Estamos en Lucas capítulo 5 y el versículo 27. Dice, después de estas cosas salió y vio a quién. A un publicano llamado Leví. La primera cosa que tenemos que observar es que la conciencia, cómo el Señor está siempre consciente de las almas. Les recuerdo, mis corazones, de que en el libro de Lucas capítulo 19 y el versículo 10, él dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y que vino a salvar lo que se habían perdido. Pero todo esto empieza estando consciente de las almas. Y el Señor salió de esa casa, de repente cansado, porque como hombre se cansó, pero inmediatamente salió. Él estuvo consciente de que toda esa gente que estaban ahí necesitaban salvación. Y dice la palabra de Dios, después de estas cosas salió y vio a un publicano. ¿Qué es lo que es un publicano? Un recaudador ¿de qué? De impuestos, ¿verdad que sí? Llamado Leví. Leví significa el que junta a los suyos. Y permítanme decirle que Leví no es más que Mateo. Ese es el antiguo nombre de Mateo. Sí, ese primer libro que nosotros tenemos, el Evangelio según San Mateo. Ese es Leví. Antes de ser Mateo, se llamaba Leví. Le pusieron Mateo como para conmemorar y celebrar que Leví recibió a Cristo en su corazón, que abrió su corazón al Señor. Y Mateo significa don o regalo de Dios. Pero cuando estemos hablando de Leví, recuérdense siempre que estamos hablando ¿de quién? ¿De quién? De Mateo. Leví era su nombre antiguo. Dice un publicano llamado Leví, y él estaba ¿dónde? Sentado al banco de los tributos públicos. ¿Y qué le dijo al Señor? Sígueme. El Señor le dijo, sígueme. Entonces, aquí ya nosotros nos encontramos con el primer punto de este mensaje. A la hora que este hombre Leví, que es Mateo, se da a la tarea de recibir esa invitación de parte de Jesús para que le siga, él no está haciendo otra cosa que abriendo su corazón a Jesús. ¿Sí se entendió, familia de Dios? Cuando el Señor le dice a Leví, mira, ven y sígueme, y Leví, como dice el versículo que sigue, deja todo y le sigue, nuevamente, lo que Leví está haciendo es abriendo su corazón al Señor. Entonces, el primer punto es ese. Leví abrió su corazón al Señor. ¿Sí nos vamos a acordar, hermanos, nosotros de ese primer punto? ¿Nos vamos a acordar o no nos vamos a recordar? Es importante, hermano, que nos recordemos para llevar una secuencia y poder ser edificados con la palabra de Dios. Entonces, nuevamente, bendito, alabado y glorificado por David, por este hombre Leví, que se dio la tarea de seguir al Señor. El Señor ha estado siempre en esa tarea de llamar a los hombres para salvación. El Señor ayer llamó a los hombres a que le sigan y que abran su corazón al Señor y que sean salvos. Hoy el Señor está haciendo exactamente lo mismo.
El Señor está llamando a la gente para que le sigan, para que abran sus corazones y que puedan alcanzar la salvación que Él vino a dar. Es por eso que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 13 y el versículo 20. Allá el Señor hablándole a esa iglesia rica, con mucho conocimiento, autosuficiente, que es la iglesia de la Odisea. En Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 20, el Señor dice: he aquí, yo estoy a la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él dice: si alguno escuchara mi voz y abriera la puerta. ¿Qué puerta, familia de Dios? La puerta del corazón, que fue exactamente lo que le hizo, que es exactamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y que es exactamente lo que Dios quiere que nosotros vayamos y le prediquemos a la gente, para que la gente pueda seguir a Jesús y que pueda también abrir sus corazones y que seamos todos, ¿qué? Salvos. Gracias, que seamos todos salvos. Dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escuchara mi voz y abriera la puerta, dice, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Tendremos intimidad. Y recuérdense que de nuevo esta era una iglesia rica, con mucho conocimiento, y una iglesia también autosuficiente. Y el Señor tenía que recordarles a ellos y también a nosotros de que el Señor está a la puerta y está llamando. El Señor está haciendo eso. Él tuvo que decirle ese mensaje a esa iglesia. También tiene que decírnoslo a nosotros. Porque de repente, el día del Señor, ¿cuál es el día del Señor? El domingo, ¿verdad que sí? Todos los días son del Señor, pero el día que la iglesia primitiva se reunió y el día que el Señor Jesucristo resucitó, ¿qué día fue? El primer día de la semana, el domingo. Por eso nosotros nos reunimos el domingo, porque el domingo también se reunió la iglesia primitiva. Entonces, esta iglesia rica y autosuficiente se daban el lujo de que el día del Señor brillara por su ausencia en la casa de Dios. Y ellos, como nosotros, y hasta cierto punto imitando a nuestros hermanos pentecostales, y con un aire como mezclado, como de exigencia y de prepotencia, nosotros cantamos: necesito, oh Señor, te necesito, haya calma o furor, necesito, y lo decimos así como exigiendo, necesito tu presencia, y hacemos así como hacen los hermanos pentecostales, y cerramos los ojos y necesito tu presencia. Y los domingos no estamos en la casa de Dios, en la casa de Jesús. Qué bonito, hermano, ¿eh? Necesitamos estar llenos de la presencia de Dios. Pero el día del Señor, que nos reunimos para alabarle y para glorificar y darle gracias al Señor por todo lo que ha hecho, lo que hace y hará por nosotros. Bueno, los hijos e hijas de Dios brillamos por nuestra ausencia y queremos estar llenos de la presencia de Dios. ¿Sí o no, familia? Miren cómo están. Hay un buen grupo y gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios por todos y cada uno de ustedes, que se han dado la tarea en la ausencia del pastor Eric, entendiendo que la iglesia no es del pastor Eric, sino que la iglesia es de Jesús. Ustedes han estado aquí, están aquí, y yo sé que van a estar aquí. Pero ellos de repente cantaban como nosotros cantamos. Necesito tu presencia. Y cerramos los ojos y ponemos las manos así como. Pero entonces, nunca abrimos el libro
nunca abrimos la palabra de Dios. Y decimos, necesito tu y así como que lo demandamos, como dicen algunas personas. Pero nunca abrimos el libro. Nunca abrimos la palabra de Dios. Y Jesús, nuestro Salvador, ¿sabe lo que nos dijo en Juan 5:39? Que estas palabras son las que dan testimonio de Él. Y si nosotros queremos estar llenos de la presencia de Dios, por amor de Dios, familias, nosotros tenemos que estar en la casa de Jesús. No solamente los domingos, en la mañana, no solamente los jueves, pero siempre que la casa de Jesús, las puertas estén abiertas. Si tú y yo queremos estar llenos de la presencia de Dios, entonces tú y yo tenemos que estar en la casa de Dios. ¿Sí o no, familia? Tú y yo debemos y tenemos que darnos la tarea de abrir la palabra de Dios y leerla y buscar obedecerla, y al obedecerla también anunciarlas a otros. ¿Sí o no, familia? Entonces, nosotros seguimos así como con ese aire de demanda y así como que el Señor está obligado, aun cuando nosotros estamos fallando. Necesito tu presencia. Y nunca oramos. ¿Qué es lo que es orar? Hablar con Dios. Entonces, ¿cómo nosotros, por amor de Dios, mis amores, cómo nosotros podemos darnos a la tarea de querer estar llenos de la presencia de Dios? Y la necesitamos, ¿verdad que sí? Desesperadamente nosotros necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero ¿cómo vamos a estar llenos de la presencia de Dios? Primero, no venimos a la casa de Jesús. Segundo, no leemos la palabra de Dios. Tercero, no oramos. Cuarto, no anunciamos la palabra de Dios. Entonces, familia de Dios, a eso se estaba Jesús dando la tarea de llamar a este hombre Leví para que a través de Leví muchas personas lo siguieran y que pudieran abrir sus corazones al Señor. Entonces, ya nosotros tenemos el primer punto de este mensaje, que al Leví seguir a Jesús, él abrió ¿qué? Abrió su corazón. Pregunta, ¿has abierto tú tu corazón al Señor? ¿Estás tú ayudando para que otra persona pueda abrir el corazón a Jesús? Y si nosotros hemos abierto nuestro corazón a Jesús, ¿cuánto hemos abierto nosotros el corazón a Jesús? Porque sigue diciendo el versículo siguiente, ya nosotros leímos el 27, ahora vamos a leer el 28. Y refiriéndose a este hombre llamado Leví, que Leví era ¿quién? Mateo, dice, y dejándolo todo, dice, se levantó y ¿qué? Y le siguió. Aquí nosotros vemos que Leví aceptó la invitación del Señor, abrió su corazón y dijo, ¿sabe qué? Que yo lo dejo todo por Jesús. Y le siguió. Ahora bien, permítanme hacer una aclaración. El Señor en su palabra tiene muchas invitaciones. Él hace muchas invitaciones. También hay diferentes llamados. Hay un llamado general a salvación. El Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan ¿a qué? Al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Cristo. Ese es un llamado general para todos los hombres, llamado a salvación. Ahora bien, cuando dice la palabra de Dios aquí, que este hombre dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Él lo dejó todo. ¿Cómo qué cosa dejó Leví? ¿Alguien podría ayudarme? Cuando dice que lo dejó todo, en especial, ¿qué, mi hermano Roberto? ¿Qué dejó? ¿Dejó qué, hermano? Dejó su trabajo. Era un trabajo lucrativo, ¿verdad que sí? Deshonesto, pero lucrativo. Y como dice el hermano Roberto, lo dejó. ¿Qué más dejó él? ¿Quién dijo algo más? ¿Qué dijo? Dejó los amigos también.
sus canchanchanes de él hacer parrandas y cosas. Y dejó su antiguo jefe, Satanás, porque cuando no estamos en el Señor, nuestro jefe es Satanás. Y también él dejó a Satanás. Gloria a Dios. Dejó quizá todo el odio y todo el rencor y resentimiento. Porque esta gente, los publicanos, los recogedores de impuestos, en su país, Palestina, ellos eran considerados como personas ladrones y traidores. Porque ellos compraban el derecho a los romanos para ellos poder hacer ese negocio. Y ellos le cobraban al hermano Ramón 2 denarios, ellos daban uno a las autoridades y el otro ellos se quedaban con él. Razón por la cual el pueblo de Israel odiaba a esta gente. Y yo le he contado a ustedes una pregunta que le hicieron a unos de ellos y le dijeron a uno del pueblo de Israel y le dijeron, ¿cuál es el animal más feroz y más fuerte y más terrible en la selva? Y ellos, a unánime, inmediatamente dijeron ¿quién? ¿Quién ustedes piensan que es el animal más fuerte, más terrible en la selva? El rey de la selva, el león. Y dijeron, muy bien. Y le dijeron, ¿y en la ciudad? ¿Quiénes piensan ustedes que ese es el animal más terrible, más devorador? ¿Quién en la ciudad? Porque ya ustedes me dijeron en la selva, pero ahora en la ciudad, ¿cuál es el animal más terrible? ¿Y saben lo que ellos contestaron? Ellos contestaron, los piojos y los publicanos. ¿Y por qué los piojos? Porque ¿qué es lo que hacen los piojos con la gente? Que le chupan la sangre, ¿verdad que sí? Y eso era lo que esta gente estaba haciendo. Entonces cuando este hombre abre su corazón y deja todo al Señor, porque él tiene un llamado especial. Leví, que es Mateo, tenía un llamado a ser apóstol. Y no todos estamos llamados a ser apóstoles, ¿verdad que no? No todos estamos llamados a ser misioneros ni pastores, pero sí todos estamos llamados a salvación y anunciar la palabra de Dios a todo el mundo. ¿Sí o no, familia? Pero este hombre tenía un llamado especial, por eso dice que él lo dejó todo. Lo dejó todo. Un negocio sumamente lucrativo, como le dije, pero deshonesto. Y él abandona todo. De nuevo, ya nosotros, bendito sea Dios, tenemos el primer punto, que fue que Leví abrió ¿qué? Que abrió su corazón al Señor. Ahora dice la palabra de Dios en el versículo 29. Dice, y Leví hizo gran banquete. ¿Dónde? En su casa. Dice, y había allí mucha compañía. ¿De quiénes? Fíjense que está en plural. Publicanos. ¿Sí o no, familia? Dice, y de otros, también, miren la S ahí, y de otros que estaban, ¿dónde? En la casa. ¿Con quiénes? Con ellos. Ahí había mucha gente, familia de Dios. Entonces ya nosotros automáticamente estamos transitando en el segundo punto, que es que cuando usted se da la tarea de aceptar el llamado, la invitación de Jesús para ser salvo, ¿usted abre qué? Pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros que este hombre, después de abrir su corazón al Señor, él abrió otra cosa. ¿Qué es lo que dice aquí la palabra de Dios? ¿Ya alguien lo dijo por ahí? Bendito sea Dios que hay alguien despierto aquí. ¿Qué fue lo que abrió? Lo segundo que abrió, ¿qué fue? Su casa. Qué maravilloso, hermano. Recuérdense que el domingo pasado estuvimos en Marcos capítulo 2 y dice que la casa de Jesús estaba saturada, hermana Roberto, de gente. Ahí no cabía un alma más, dentro y fuera. Y lo echó fuera Jesús a la gente. No, ellos fueron con confianza y él abrió la puerta de su casa para que la gente entrara. Y como lo que va viene, ahora no es Jesús que abre la puerta de su casa, pero ahora es alguien que ha seguido a Jesús, un discípulo de Jesús, un recién convertido a Jesús, que abre la puerta de su casa. ¿Cuándo fue, hermanos, hermanas, mis hijos y mis hijas,
que nosotros, como seguidores de Jesús, abrimos la puerta a Jesús y a la gente de Jesús? Porque hay muchos de nosotros que nos encantaría abrir las puertas de nuestras casas a Jesús, ¿sí o no, familia? Pero no queremos, bajo ninguna circunstancia, de abrir las puertas de nuestras casas a la gente de Jesús. Entonces, hermano Ramón, ahí hay un problema. Porque si nosotros decimos que amamos a Jesús y que abrimos la puerta a Jesús, nosotros también debemos de amar a la gente de Jesús y debemos de abrir la puerta a la gente de Jesús. ¿Sí o no, familia? ¿Sí o no? Entonces, es bueno que meditemos en eso. De cuántas veces nosotros hemos abierto nuestra puerta a la gente de Jesús para compartir un té, un cafecito, una galletita, para orar juntos, para tener una célula de reunión, invitar a alguien de nuestro vecino, de la gente que no conoce a Jesús, para que en esa actividad poder exponerle la palabra de Dios y que el Espíritu Santo lo toque y que la gente sea salvo. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros abrimos nuestras casas, nuestras puertas a Jesús y a su gente, y la gente que no conoce a Jesús, para que la gente pueda conocerlo? Cuando este hombre abre la puerta a Jesús, él lo que está haciendo es agasajándolo. Miren lo que dice el libro de Gálatas. Vamos a buscar el libro de Gálatas, el capítulo 6, por favor, familia de Dios. Libro de Gálatas, capítulo 6 y el versículo 6. ¿Qué fue lo primero cuando este hombre se da la tarea de abrir su corazón a Jesús, abre la puerta de su casa a Jesús? ¿Qué fue lo primero que este hombre hizo con esa actitud? Bueno, lo primero que hizo fue lo que dice aquí en el libro de Gálatas, capítulo 6 y el versículo 6. Dice, el que es enseñado en la palabra, ¿qué dice? Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Vuelvo y lo leo nuevamente. El que es enseñado en la palabra, ¿no le enseñó Jesús la palabra a él? ¿Sí o no? ¿Se le enseñó? ¿Sí o no, familia? Se le enseñó. Entonces, dice, haga partícipe de todas buenas, de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces, él aquí sencillamente, ¿sabe qué? Tiró la puerta por la ventana. La puerta por la ventana la tiró. Porque dice aquí la palabra de Dios, en el versículo 29, y Leví hizo, ¿qué? ¿Un qué? Mire, ahí había, hermano Roberto, desde chivo hasta cerdo, conejo, ahí había de todo. Porque el hombre tenía billete. ¿Usted me entiende? Entonces él agasaja a Jesús. Qué bueno es agasajar a Jesús y agasajar a su gente. Lo hizo compartirse. Me dice, tú me enseñaste el evangelio, tú me predicaste, tú me salvaste. Ahora lo menos que yo puedo hacer es agasajarte. Eso es lo menos que yo puedo hacer. Y otra cosa también que hizo él, abrir las puertas a Jesús. Otra cosa que hizo es lo que dice aquí en el libro de Hebreos, familia de Dios, en el capítulo 13, miren el capítulo 13, Hebreos capítulo 13. Abrió la puerta de su casa, lo agasajó en gran manera, familia. Ahí no faltó nada. Y dice también Hebreos capítulo 13, que a él abrió su puerta, lo agasaja, pero mire lo que dice 13:1 y 2. Reza la palabra de Dios. Dice, permanezca el amor que fraternal. Es una instrucción que le está dando. La segunda instrucción en el versículo 2. Dice, no os olvidéis de qué. Porque por ellos algunos sin saberlo hospedaron a quién. A ángeles. Entonces, nosotros vemos aquí, familia de Dios, que este hombre al abrir la puerta de la casa a Jesús, él lo agasaja, pero también él practica lo que llamamos nosotros hospitalidad. Y ustedes me dirán, bueno, la hospitalidad tiene necesariamente que ver con dar comida. No, no necesariamente. Cuando ustedes vienen aquí y mi hermano Milad y su amada esposa los saludan amablemente y con una sonrisa, ¿sabe cómo se llama eso?
Hospitalidad. Cuando ustedes salen de la casa, buenos días vecino, buenos días, ¿cómo está usted? Dios le bendiga. Eso es hospitalidad también. Ser cordial, ser amable, algo que se ha perdido. Nosotros le estábamos leyendo cuando empezamos ahora, en Filipenses capítulo 4 y versículo 5, que dice que sea conocida vuestra ¿qué? Vuestra amabilidad. ¿Por quiénes? ¿Por quiénes? Por todos los hombres. Tenemos que ser amables y corteses y tenemos que practicar la hospitalidad. Y dice que estas cosas deben ser conocidas por todos los hombres. Muchas veces nosotros queremos ser muy amables con la gente de afuera. Mucha chulería con la gente de afuera. Muy chulo y muy chula. Pero entonces en la casa somos ogros. En la casa no practicamos la hospitalidad, no somos amables, no somos corteses, no somos nada. ¿Sí se entienden, mis adorados, lo que estoy tratando de decir? O sea, todo tiene que empezar por la casa. ¿Sí o no? Todo tiene que empezar por la casa. Entonces, cuando este hombre, recuérdense que el primer punto fue que abrió ¿qué? Ahora, el segundo punto que estamos transitando es que él ha abierto su ¿qué? Su casa al Señor y también a la gente de Jesús. Y ya vemos que él lo primero que hace es que agasaja a Jesús. En un tremendo agradecimiento. Lo agasaja con todo lo que él puede. Pero al agasajarlo también, él está siendo hospitalario con Jesús y con su gente. Pero hay algo más que él hizo cuando él abrió la puerta de su casa. Y eso lo encontramos en el libro de los Hechos, el capítulo 10. Libro de los Hechos, capítulo 10, por favor, familia. Miremos aquí el libro de los Hechos, el capítulo 10. Y miremos el versículo 24. ¿Por qué? Porque lo que se practica aquí es el mismo espíritu que tuvo Leví o Mateo al abrir la puerta de su casa a Jesús y a la gente. Que es el mismo espíritu que también debe de existir en tú y yo hoy en día. Miren este hombre, cómo se asemeja con esa actitud que hizo Leví. Hechos capítulo 10 y el versículo 24. Aquí estamos hablando de Cornelio, cuando él, extremadamente interesado por saber de Dios, por conocer de su palabra, por ser salvo, él manda a buscar al apóstol Pedro para que venga y le anuncie el evangelio del reino de los cielos, el evangelio de Jesús. Y entonces lo manda a buscar, y ya en el 24 ya Pedro viene y dice el versículo 24: al otro día entraron en Cesarea. Esto es el apóstol Pablo y sus acompañantes, el apóstol Pedro, perdón. Dice, y Cornelio, dice, los estaba esperando. ¿Y qué más dice ahí, familia de Dios? Y habiendo convocado, ¿a quiénes? A sus parientes. ¿Acaso eso no fue lo mismo que hizo Leví? Leví llenó la casa de publicanos y pecadores y de cuánta gente pudieran haber. ¿Usted me entiende? Porque ahora, aparte de agasajar al Señor, aparte de practicar la hospitalidad con el Señor, pero ahora Él quiere que esta gente, estos pecadores, estos afligidos de Satanás, escuchen el mensaje de salvación de primera mano. Que escuchen el mensaje de salvación de la boca de Jesús para que sean salvos. Porque de nuevo, familia de Dios, si el mundo va a ser salvo, necesariamente tiene que ser a través de la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay de otra. Entonces este hombre dice aquí, dice la palabra de Dios, que habiendo convocado a sus parientes más íntimos, dice, y amigos más íntimos, él agarró y invitó a todo el mundo. ¿Por qué? Porque él sabía que lo que él iba a recibir, la salvación, era algo, una bendición muy grande. Y él iba a ser extremadamente beneficiado como lo fue. Y él decía en su corazón, yo no quiero ser mezquino. Yo quiero que este regalo de salvación, esta bendición tan grande, que esto pueda compartirse con otra gente. Eso fue exactamente lo que hizo nuestro amigo Leví, que es ¿quién? Mateo. Y es sencillamente lo que tú y yo debemos de hacer, familia. Es lo que tú y yo debemos de hacer. Dice el versículo 33 también. 33. Versículo 33. Dice, así que luego envié por ti. Esto es Cornelio hablando con Pedro, el apóstol Pedro. Dice por ti.
y tú has hecho bien en venir. Dice, ahora pues, miren lo que dice, todos ¿quién? Todos nosotros estamos aquí. ¿En qué? En presencia de Dios. ¿Para qué? Para oír ¿qué, familia? Para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces, ¿recuerdan ustedes cuando nosotros empezamos? Que yo estaba aquí cantando y que queremos la presencia de Dios en nuestras vidas. Y yo le decía que para estar lleno de la presencia de Dios, necesitamos estar donde está Dios. ¿Sí o no, familia de Dios? Y mira lo que dice aquí, dice para oír todo lo que Dios te ha mandado. Dice, todos nosotros estamos aquí, ¿en la qué? ¿En la presencia de qué? En la presencia, ellos estaban en la presencia de Dios, porque lo que iban a escuchar era la palabra de Dios. Y dice el libro de Mateo 18:20, que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está ahí. ¿Y quiénes? Ahí habían más de 2 o 3, como también en el caso de Leví. Entonces, familia de Dios, gloria al Señor, que este hombre, Leví, fue capaz de decir, ¿sabe qué? Yo lo voy a dejar todo y yo voy a seguir al Señor. Y yo quería decirte que el Señor te está llamando hoy, pero tú no tienes que dejarlo todo como lo dejó Leví. El hermano Roberto no tiene que dejar su negocio, ni tiene que dejar sus cosas, pero ¿sabe lo que tiene que hacer el hermano Roberto? Poner a Dios en primer lugar. Tengo que hacerlo yo. Tiene que hacerlo la hermana Nelly, el hermano Marco, la hermana Carmen, Luz, el hermano Ramón, el hermano Rafa. No tenemos que dejarlo todo, familia de Dios, pero sí tenemos que aprender en un mundo tan absorbente y que nos influencia malvadamente. Tú y yo tenemos que darnos a la tarea de poner siempre a Dios en primer lugar. ¿Cómo estamos tú y yo en esa área? Porque a veces yo me sorprendo. Porque vengo aquí a la casa de Dios, a la casa de Jesús. Y fulano, y fulana, y este, y fuera. No, que no están aquí, que están allí, que están aquí, más por aquí. Pero venga acá. Todos tenemos derecho a tomar vacaciones, ¿verdad que sí? ¿Sí o no, familia? Todos tenemos que descansar. Pero, válgame Dios, no vamos a estar descansando siempre los días que nosotros nos reunimos para venir ante la presencia de Dios, ¿verdad que no, familia? O sea, un día está bien, una semana, pero que eso no sea el tren de conducta de nuestra vida. Que cada vez que la casa de Jesús, las puertas están abiertas, que nosotros brillemos por nuestra ausencia. ¿Por qué entonces? ¿Y cómo que vamos a estar llenos de la presencia del Señor? Porque miren dónde ellos fueron llenos de la presencia de Dios. Cuando se les puso el evangelio de salvación. Entonces, familia de Dios, ya transitamos el segundo punto. Pero quiero recordárselo. Cuando este hombre Leví aceptó esa invitación de Jesús, ¿qué fue lo que hizo él? Abrió su corazón a Jesús. Y qué bueno que le siguió. Qué bueno. La segunda cosa que este hombre hizo, al seguir a Jesús, abrió su corazón, y la segunda cosa que abrió, ¿qué fue? Abrió la puerta. Qué importante es abrir la casa, nuestras casas, a Jesús y también a su gente. Tercer punto. Cuando este hombre abrió su corazón a Jesús, cuando abrió las puertas de su casa a Jesús y a su gente, él también abre sus manos a Jesús. ¿Él abrió qué? Sus manos. Abrió su corazón primero, abrió la puerta de la casa a Jesús y a su gente. Ahora nosotros vamos a ver cómo este hombre, que antiguamente se llamaba Leví, pero que es Mateo, él también abre sus manos a Jesús. Como todos y cada uno de nosotros sabemos, esos discípulos fueron instruidos aproximadamente por 3 años. ¿Por quién? Por Jesús. Y una de las instrucciones clara y específica que le dio Jesús
a sus discípulos, lo encontramos aquí en el libro de los Hechos, el capítulo 1, donde, me adelanto y dicho sea de paso, ahí estaba Leví, que es Mateo. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 1, y el versículo 7, o del 6, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y el versículo 8, mire lo que dice el versículo 8, pero esto pueden ustedes hacer. Esto pueden ustedes hacer. Porque yo hablaba con mi hermano Roberto de que hoy por hoy, todos nosotros, la humanidad completa, estamos tan preocupados y tan preocupados y tan preocupados por las cosas que nosotros no podemos hacer. En vez de enfocarnos en las cosas que sí nosotros podemos hacer. Entonces, como estamos tan preocupados por las cosas que no podemos hacer y no hacemos las que podemos hacer, entonces ni hacemos una cosa ni hacemos la otra. Y yo le decía a mi hermano Roberto que cuando nosotros nos damos cuenta de las tantas cosas que nosotros podemos hacer y las hacemos, entonces esas cosas nos van a llevar a nosotros a hacer las cosas que no podíamos hacer. ¿Sí se entendió eso, familia de Dios? Entonces, estas cosas, él estaba aquí preguntando: Señor, ¿y cuándo es que? Señor, mira, eso no te interesa a ti. Esas no son cosas tuyas. Pero yo te voy a decir a ti algo que sí tú puedes hacer y que tú debes de hacerlo con empeño y con todo tu corazón. Dice el versículo 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice: y me seréis, ¿qué? Testigo. ¿Qué es lo que es eso, testigo? Un atalaya, uno que anuncia. ¿Sí o no, familia? ¿Eso es? ¿O me equivoco? ¿Sí o no, familia? Porque quiero que estemos en la misma página. Un testigo de Cristo es algo que anuncia, ¿verdad? Cristo. Entonces dice, sobre vosotros el Espíritu Santo, dice: y me seréis testigo. ¿En dónde? En Jerusalén, primeramente en la casa. En la casa, con papá, con mamá, con los tíos, los tías, la familia. El entorno inmediato. En Jerusalén, dice: en toda Judea, los vecinos y los demás, los trabajos. Dice: en Samaria, y dice: y hasta lo último de la tierra. Y Leví le prestó mucha atención a esta instrucción. También nosotros nos encontramos con esa misma instrucción en el libro de Mateo, en el capítulo 28, del 18 en adelante, donde el Señor Jesucristo le dice a ellos, exclusivamente a los discípulos, le dice: toda potestad, esto es toda autoridad, se me es dada a mí tanto en el cielo como en la tierra. Y debido a esto, o como consecuencia de esto, dice: toda potestad se me es dada en el cielo y en la tierra. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Dice: bautizándola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: enseñándoles que guarden todas las cosas, todos los mandamientos que yo os he mandado. Y dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo, Leví, tomó muy en serio esta instrucción que le dio, este mandato que le dio el Señor Jesucristo a él. ¿Y sabe qué? Que lo hizo. Él lo hizo. Cuenta la tradición que después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, este hombre que es Mateo y que era Leví antes, dice que se ocupó afanosamente, hermano Roberto, en cumplir lo que su maestro le había enseñado. ¿Qué le había enseñado? En anunciar el evangelio de salvación, para que de la misma forma que él fue rescatado de la tiniebla a la luz admirable, que muchos otros también pudiesen participar de esta gloriosa salvación que solamente viene a través de la persona de Cristo Jesús. Él se afanó en hacerlo y predicó, dice la tradición, en Palestina afanosamente. Pero él después se fue a Grecia, se fue, dice la tradición, a Etiopía y a otros muchos lugares donde habían judíos que se habían ido para allá por diferentes razones. O sea, los judíos estaban dispersos en muchos lugares.
Y a donde quiera que había judíos, porque el asunto es que el evangelio de Mateo es un evangelio de transición de la ley a la gracia. Y ese evangelio fue específicamente dado para los judíos. Eso es para todo el mundo, pero él siempre se afanó en los judíos. Y por eso él, donde quiera que había judío, él se afanaba e iba. Y cuando él estaba haciendo eso, él estaba cumpliendo la misión que el Señor le dijo que cumpliera. Y al cumplir esa misión, él estaba abriendo su mano para predicar la palabra de Dios. Y te tengo noticia, mis adorados hermanos. Esa misión de Leví y de todos y cada uno de ellos es tu misión y es mi misión. ¿Sí o no, familia? Nosotros en nuestras casas, en nuestros vecindarios, nuestro trabajo, donde quiera que nosotros vayamos, nosotros tenemos que llevar esa misión. ¿Cuál misión? La de Jesús. Porque al hacerlo, tú y yo estamos abriendo las manos como lo abrió Leví para predicar el evangelio de salvación, la palabra de Dios para que la gente sea salva. Entonces, familia de Dios, ya nosotros transitamos, lo único que nos queda ya es la conclusión del mensaje. Nosotros transitamos por esos 3 puntos. Muy importante, familia de Dios, para nosotros y para las generaciones venideras. Que si nosotros lo hacemos, el Señor se va a agradar enormemente de nosotros. Y el primer punto fue que este hombre, al aceptar la invitación de Jesús, ¿él abrió qué? Abrió su corazón. Abre tu corazón a Jesús. Y no hazlo siempre. Y pon a Cristo en primer lugar. Y ya verás. La segunda cosa que él hizo fue que él abrió ¿qué? Abrió la puerta de su casa. ¿A quién la abrió? A Jesús. ¿Y a quién más? Lo mismo tenemos que hacer tú y yo. Es muy bonito abrirle a Jesús, pero ¿y a la gente de Jesús? Porque si amamos a Dios, debemos de amar al prójimo. ¿Verdad que sí, familia? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Entonces hay que abrir la puerta a Jesús, pero también hay que abrirla a la gente de Jesús. Y la tercera cosa que hizo este bendito hombre fue que él abrió al predicar la palabra de Dios, el evangelio del reino de los cielos, anunciar a Jesús. Él estaba abriendo ¿qué? Sus manos para predicar la palabra de Dios. Y ya yo te dije que la misión de él y ellos es también tu misión y es también mi misión. Conclusión, Isaías, capítulo 59. Y con esto ya termino. Isaías, libro de Isaías, capítulo 59. Y gracias, familia de Dios, por la atención prestada. Isaías 59:1 dice la palabra de Dios. Dice, he aquí no se ha cortado la que, la mano de Jehová. ¿Para qué, familia? El Señor estuvo ayer en el negocio de salvar a la gente, de llamarla. Ayer lo estuvo haciendo, ¿verdad que sí, familia? ¿Sí o no, familia? ¿Lo estuvo haciendo Jesús o no lo estuvo haciendo? ¿Sí o no, familia? Háblenme, porque entonces yo creo que se han dormido. Ese era su negocio. Ese era el afán de Jesús. Dice, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. El Señor salvó ayer, está salvando hoy y quiere salvar mañana. Pero Él quiere que, como Leví, tú y yo seamos lo suficientemente responsables y lo suficientemente amorosos para que esa gran bendición, esa gran salvación que vino en nuestras vidas, que pueda ser también llevada a otra persona. Y aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Dice, ni se han agravado su oído para oír. O sea, no están tapados con cera ni con nada. Están muy prestos para escuchar la oración de Paola cuando ella ora por su vecina que necesita salvación. Está muy presta para escuchar la oración de mi hermana Damari, orando por ese joven, por esa joven que está sumida en droga y en alcohol y que desesperadamente necesita la salvación de Jesús.
Dice que no se ha cortado la mano de Jehová. Él está todavía llamando. Está llamando, Justino. Él está llamando. No se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Ni sus oídos se han tapado para no oír. Porque ¿escucha Él o no escucha? Claro que no escucha. Entonces pidámosle por nuestro pueblo, por República Dominicana, por San Francisco. Pidamos por el presidente de República Dominicana, por las autoridades, porque Dios nos los manda. Oremos por nuestro vecino también. Oremos por los Estados Unidos y por todas las naciones. Oremos por todas las naciones del mundo para que ellos se dejen tocar del Señor, porque el Señor está... Aquí yo estoy de la puerta, ¿verdad que sí? Ese es su negocio. Y tú y yo debemos de involucrarnos en ese negocio. Que el Señor nos ayude, familia de Dios, de que esta palabra, como yo siempre digo, que no entre por aquí y nos salga por aquí, sino que no entre por aquí y que baje aquí. Y que podamos nosotros materializarlas en nuestras vidas. Para que vengan a nuestra vida tiempo de paz, tiempo de refrigerio, eso es alivio a nuestras vidas. Que Dios le bendiga, le quiero mucho. Vamos a orar. Amante Padre que mora en las alturas de los cielos, te bendigo, te amo y te glorifico. Y gracias, Señor, porque no tenemos necesidad de soledad ni estar solos, porque tú dices, yo estoy con vosotros todos los días. Gracias por su compañía constante y desinteresada. Gracias, mi Dios, por su palabra que nos cuenta acerca de la iglesia primitiva, de estos hermanos y hermanas que nos precedieron, que fueron antes que nosotros, y que fueron serios, que fueron íntegros en predicar su palabra, Señor. Gracias por este hombre Leví que es